No, tengo que registrar de todas maneras la asistencia. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? Ya, a ver. Alcántara. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias. Aucasi. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Auris. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Chávez. Ok, Chávez, vi el chat. Chuquillanqui. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Fernández. Fernández. Creo que se cansó de esperar, Fernández. Fernández. A ver si alguien le pasa la voz, por favor. Mientras tanto, le pongo falto, ¿ya? Jara. 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 También vamos a ponerle falto. Loaiza. Ok, Loaiza, gracias. Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Pino. Pino. Señor Pino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ah, ya, correcto, señor Pino. Portugal. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sotakuro. Sí, profesor, presente. Ok, gracias. Suárez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Toribio. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Valdivia. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Valencia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villanueva. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Al parecer todos estamos, pero... Profesor Fernández, estoy presente, disculpe. Ah, ya, correcto. Yo pensé que ya me habías ignorado, Fernández. No, el compañero Jara también me informó que se iba a ir un rato al baño y está conectado por eso. Ya, confiemos que cuando salga del baño se comunique. Ok. Entonces, no tenemos mucho tiempo, vamos de frente al tema de clase. Por favor, ya veremos en qué momento recuperamos la dinámica. Un momentito, por favor, para poder aperturar el tema de la sesión. Ok, voy a compartir entonces. ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, profesor, se ve. Correcto. Entonces vamos a ponerlo en modo de presentación. Y avanzar hasta donde nos habíamos quedado el día de ayer. Ok, nos habíamos quedado hasta este punto el día de ayer. Entonces continuemos con la invención. Bien, entonces en esa línea de ideas vamos a ir manejando
los elementos que constituyen una instalación eléctrica, siguiendo un poco la ruta de lo que define como elementos el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, hablemos de la acometida o punto de entrega. A ver, en una diapositiva previa, habíamos mostrado un segmento para que de alguna manera podamos nosotros identificar con cierta pertinencia cuáles podrían ser los alcances normativos que nosotros deberíamos de observar para efectos de cálculos y diseños en el caso de acometidas. Estas acometidas podrían ser aéreas, pueden ser subterráneas, ¿no? En cualquiera de las dos condiciones hay un tema de canalizaciones asociadas a ese conductor. Y también hay una condición de validar la cantidad de acometidas que pudieran darse a través de un sistema en baja tensión autosoportado, ¿no? También hay marcos normativos muy concreto cuando se trata de establecer si es que es desde para un predio poder suministrar energía de diferentes puntos. Eso es técnicamente posible, pero hay que hacer algunas condiciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de acometidas aéreas hay que tener mucho cuidado con los elementos que constituyen la acometida para poder hacer todo el tema de fijación, soporte, ¿no? De tal manera que no haya conflicto con la instalación. Y obviamente hay una regla muy específica que habla del tipo de conductor que se puede usar para la acometida y las canalizaciones asociadas a ellas. Entonces, en todas esas reglas que ustedes pueden observar en estos momentos, que devienen del código, por cierto, lo que es utilización, vamos a poder referir el marco normativo básico que podríamos hacer uso. Sí es importante lo siguiente, y ayer lo dije de repente muy rápido y no se captó. Cuando yo quiero identificar o determinar al conductor que me va a hacer la función de la acometida, yo necesito un valor de potencia. Ese valor de potencia es el valor que yo voy a, y cuando digo yo me refiero al propietario del predio, al interesado, ¿no? Ese predio va a contratar un valor de potencia con el concesionario de distribución. Ese valor de potencia es el que va a servir de referencia para determinar al tipo de conductor, sección, amperaje y todo lo demás. Entonces, el valor importante es la potencia contratada. ¿Y cómo hay la potencia contratada? Bueno, las fórmulas de cálculo me dicen que la potencia contratada es la afectación que yo hago a la máxima demanda por el factor de simultaneidad, ¿no? Este factor de simultaneidad, en el caso de proyectos que tienen que ver con viviendas, lo define el ingeniero proyectista. Hay muchas formas de establecer un factor de simultaneidad. Yo puedo dividir la máxima demanda entre la potencia instalada y eso me podría dar un indicador de lo que podría ser el valor del factor de simultaneidad. No siempre, en realidad. Pero es un indicador. Y cuando yo tengo la potencia contratada, obviamente yo puedo hallar la corriente. Ya hallo la corriente nominal. Y cuando yo tengo la corriente nominal, la afecto por un porcentaje de seguridad que es un 25% adicional, que no es más que multiplicar por 1.25, yo tendría la corriente de diseño. ¿Qué significa? Y alto acá.
que cuando yo estoy determinando la corriente de diseño, estoy diciendo que el conductor que voy a seleccionar por capacidad de corriente podrá soportar la corriente nominal de un valor de potencia contratada con una posible sobrecarga del 25%. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora bien, recuerden que la potencia contratada no es un valor específico, no es un valor que en la operatividad se maneje así, sino que como es consecuencia de una serie de factores que se aplican a los valores nominales de las cargas, ¿no? Y yo en realidad puedo tener en la edificación una potencia instalada mucho más grande, ¿no? Pero la forma como se usa esa carga es el tema. Por eso que el concesionario de distribución, cuando se le pide un valor de potencia, él coloca lo que le llaman un limitador de potencia, que no es otra cosa que un interruptor termomagnético, para que el usuario no consuma más potencia de la contratada. Entonces se convierte así en un parámetro, en un instrumento de impedimento de consumo de mayor potencia, ¿no? Entonces, ese es el esquema. Reitero entonces, la acometida, el conductor de acometida lo voy a determinar a través del valor de la potencia contratada. La potencia contratada la obtengo multiplicando la máxima demanda por un factor de simultaneidad, hallo la corriente nominal, le aplico un factor de seguridad, hallo la corriente de diseño. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de aquí, lo que ustedes pueden ir observando son ya reglas específicas en cuanto a la acometida, por ejemplo, en el caso específico de las canalizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal, digamos, que uno debe de recordar de estas ideas? Que en principio todos los conductores que en este caso estamos hablando de acometidas, que entran pues a una edificación, y cuando decimos entra a una edificación, estamos hablando que hay una canalización que debe llevar a ese conductor a la caja de medición, ¿no? Entonces, como va a llegar hasta ese punto, entonces hay que proteger obviamente al conductor mecánicamente, y para ello se usan canalizaciones. Ahora, estas canalizaciones pueden ser tuberías metálicas, pueden ser tuberías PVC, o sea, dependiendo de la característica de la edificación. Cuidado, ¿no? Ahora, lo que sí es importante precisar, la canalización que use para la acometida solo, y lo repito bien, solo puede contener al conductor de acometida. Lo único que podría incorporarse además es al conductor de puesta a tierra. Oye, pero tengo una tubería que me permite meter más cosas. No, así tengas el espacio, no puedes canalizar por ese medio ningún otro tipo de circuito. Solo debe estar la acometida. Eso, por favor, es importante, ¿ya? Es importante. Obviamente, esa canalización va a proteger al conductor contra daños mecánicos. Recuerden que la canalización, en términos, digamos, de posibilidades, puede ser una canalización de sección circular, cuadrada, rectangular. O sea, yo puedo utilizar diferentes formas de canalizaciones, ¿no? En PVC, metálicas, por ejemplo, estas canalizaciones adosadas, ¿no? Es decir, cualquiera que fuese el medio de canalización, lo que sí debe garantizarse que el espacio interior de la canalización debe permitirme con toda tranquilidad instalar pues los conductores que corresponden a la acometida, ¿no?
Eso ya va a depender del tipo de suministro, si es bifásico o trifásico, ¿no es cierto? Ahora, la forma como se coloque esta canalización que ingresa a la caja toma o a la caja de medición debe impedir el ingreso de agua. Obviamente estamos hablando de agua procedente de lluvia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque supongamos que tenemos una canalización aérea, ¿ya? Entonces una canalización aérea implica que desde algún punto exterior debe entrar el conductor a través de una canalización para ir al medidor. Entonces significa que debe haber algún tipo de tubería que llegue a una parte alta, y para evitar que el agua de lluvia ingrese, se le pone una curva, ¿no? De tal manera que impide el ingreso de agua a través de la canalización. Se capta la idea, ¿no es cierto? Ahora, miren esta idea. Aquí esta regla nos refiere al tema de la ubicación de los conductores de cometida en canalizaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos de que voy a utilizar una canalización, por ejemplo, empotrada, ¿qué significa? Que el empotramiento mínimo debería tener 50 milímetros de concreto o mampostería. Es decir, estamos hablando del espesor de recubrimiento que debería tener esa canalización para que sea empotrada. Dice mínimo, no menos de 50 milímetros. Estamos hablando de 5 centímetros, ¿no es cierto? 5 centímetros no debe ser 5 centímetros de tarrajeo. En realidad lo que estoy hablando es la profundidad que debe tener la canalización, ¿no? O sea, el borde, digamos, superior de la canalización debería tener este concreto sobre él, ¿ya? O en todo caso puede estar directamente enterrado. Y ojo, cuando está directamente enterrado, ahí ya estamos hablando de una canalización o una cometida que viene por tierra subterránea. En ese caso, hay que guardar algunas reglas que vamos a verlas dentro de un poquito, pero que tiene que ver con que yo debo de sellar el ingreso del conductor a través de esa canalización para impedir el ingreso de algún tipo de roedor, ¿no es cierto? O a veces la propia agua que por cuestión capilar podría ascender a través de la tubería. Aquí ya nos están dando distancias de seguridad. Estas distancias de seguridad tienen que ver fundamentalmente con redes aéreas, ¿no? Cuando hablamos y en este caso específico, del punto más bajo de la catenaria que haga la acometida. Cuando uno utiliza un conductor aéreo, forma pues como una catenaria, ¿no? Como una flecha. Entonces, el punto más bajo son las distancias que en este caso hay que garantizar que se mantengan, que son distancias de seguridad verticales, ¿no? En este caso sobre el piso o sobre la pista. Y nos dan, pues, según lo que yo esté cruzando, una pista, un área de ingreso, un garaje, por ejemplo, o de vehículos a predios comerciales, ¿no? Nos dan alturas mínimas. Yo podría tener alturas mayores y no habría ningún problema, pero no puedo evitar cumplir las alturas mínimas. Ahora, ¿qué pasa con los alimentadores? Los alimentadores, recuerden, es el elemento complementario de la instalación y tiene que ver con la continuidad del suministro de energía al predio. El primer elemento, recuerden, era la acometida, del punto de entrega al medidor. El alimentador conecta del medidor al tablero general de esa instalación, de esa edificación. Ese es el alimentador. Ahora,
Respecto al alimentador, las reglas son muy similares. Me refiero al dimensionamiento del conductor, ¿no? Muy similares. Pero hace algunas distinciones. El Código Nacional de Electricidad, utilización, nos plantea diferencias cuando, por ejemplo, yo debo de hacer el cálculo cuando es una vivienda unifamiliar o cuando es un edificio de departamentos o similares, ¿no? Si fueran escuelas, si fueran hospitales, si fueran hoteles, u otro tipo de uso de esa edificación. Entonces significa que la estrategia de cálculo no es la misma. Los parámetros de cálculo no son los mismos. En esa línea de idea hay que tener mucho cuidado con identificar con pertinencia cuál es la naturaleza de la edificación para utilizar la regla que sea más conveniente al caso. En nuestro proyecto primero, cada grupo va a desarrollar una vivienda unifamiliar. Significa que todos utilizarán la regla 050-200 y todo lo que eso implique como proceso de cálculo. En el segundo proyecto es un edificio multifamiliar. Entonces van a usar la regla 050-202 y todo lo que implique su desarrollo. El tercer proyecto, que es una edificación totalmente diferente, me refiero respecto al uso de vivienda, ahí ya va a depender de lo que ustedes hayan seleccionado, cuál regla es la que van a utilizar. Entonces, como lo he precisado, el tipo de uso de esa edificación nos condiciona qué regla es la que en específico utilizaremos. ¿Por qué eso es importante? Porque los factores de demanda que se emplearán para el cálculo también van a cambiar. Y eso cambia en razón del tipo de carga, su potencia, su operatividad, la cantidad. Y esos elementos los encontramos en el código. Entonces, para finalmente seleccionar al conductor que nos va a servir de alimentador, ¿qué hay que saber? El tipo de canalización que vamos a utilizar. La naturaleza de la prestación del servicio. El lugar de instalación. Ojo, el lugar de instalación puede condicionar varias cosas. El valor de corriente de la carga que se va a utilizar a través de ese alimentador. Los factores de corrección que yo deba de utilizar. Ojo con esta idea. En el caso de factores de corrección, normalmente se utiliza solo el de caída de tensión. Pero dependiendo del diseño que uno vaya a hacer, ya estoy hablando en términos generales, ¿no es cierto? Dependiendo de ello, habrá casos donde tenga que evaluar temperatura, altitud, la forma en la que están apilados los conductores, eso tiene que ver con la cantidad de conductores, ¿no? La forma de montaje, en fin, diversos factores que pueden sumar a corregir, ojo con la idea, el valor de corriente que podría soportar el conductor. Y esto lo digo en razón de lo siguiente. El fabricante nos da información técnica de su producto, en este caso del conductor. Y usualmente diferencia la capacidad de corriente que puede soportar ese conductor, diferenciando la forma de instalación. Es decir, si es aéreo, si es canalizado, ¿no es cierto? Si va directamente enterrado,
nos da valores diferentes de corriente. Pero si bien esa información nos la da el fabricante, esos valores están condicionados a determinadas circunstancias y situaciones. Esas circunstancias y situaciones cambian y obviamente el valor de corriente va a variar, ¿no? Entonces, por eso decía yo, hay afectación si yo voy a una altura diferente. Hay afectación si estoy en una condición de temperatura distinta a las condiciones de diseño, de cálculo del conductor. Hay una afectación. Entonces, ahí hay que incorporar una serie de factores de temperatura, de apilamiento, ¿no? Para corregir el valor de corriente que debería soportar el conductor en condiciones diferentes a las del diseño. Entonces, para hallar la corriente nominal y la de diseño asociada a un alimentador, usamos la máxima demanda total de la edificación, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos la máxima demanda total? Bueno, pues sumando las máximas demandas individuales, ¿no? Entonces ahí hay que analizar los factores de carga, los factores de demanda implícitos para cada tipo de carga. Y evaluar, por ejemplo, en el caso de las diferentes cargas, ¿no? Cantidad, tipo de carga, por ejemplo, la exclusión, de ser el caso, cuando encuentro más de dos cargas similares, en razón de que la lógica de operación me diga que solo una de ellas va a trabajar. Entonces, hay varios criterios que tenemos que considerar para definir cuáles serían los factores de demanda correctos o cómo discriminamos el valor de carga que debería ser considerado para efecto del cálculo. La regla 050-106 nos da una serie de criterios justamente para manejar este tema de los factores de demanda. Por ejemplo, fíjense, esta regla primera, ¿qué nos dice? Habla del dimensionamiento de conductores e interruptores. Ojo, miren, dimensionamiento de conductores e interruptores. ¿Por qué este binomio? Porque el interruptor protege al conductor. ¿Se capta la relación? Repito, el interruptor termomagnético protege al conductor. Entonces, es necesario que comulguen, que los valores nominales del dispositivo de protección tengan la capacidad de proteger al conductor, y al conductor lo protegen en razón de las corrientes nominales que éste pueda soportar. Entonces, ¿qué dice la regla? Muy simple. Oye, el dimensionamiento tanto de conductores como de interruptores debe ser el mínimo a emplear. Ojo, ¿por qué dice el mínimo a emplear si yo finalmente hago un cálculo? Porque el valor de cálculo puede ser es un valor específico determinado por condiciones concretas, pero no necesariamente ser un valor que uno encuentre en el mercado. Supóngase que me sale 26.75. Oye, yo voy a buscar un conductor que me dé ese valor de corriente. Voy a buscar un interruptor que me dé ese valor de corriente. Estoy complicado, ¿no es cierto? Entonces, la idea de usar los mínimos a emplear va buscando que yo escoja una condición lo más cercana al valor de cálculo que me permita manejar los criterios de operatividad, ¿no? Entonces, por ahí un poco va la premisa, la mínima posible a emplear. Pero te da una alternativa, dice, salvo que las dimensiones normalizadas, escuchen, normalizadas. ¿Qué significa normalizadas?
Significa que hay un estándar de escalones de fabricación, específicamente en el caso de los interruptores termomagnéticos, ¿no? Hay cierta homogeneidad entre todos los fabricantes para definir ciertos escalones, ¿no? De 10 me puedo pasar a 15, otros pasan a 16, de 16 me paso a 20, de 20 paso a 25, ¿no? O sea, los escalones. Raro que yo encuentre, pues, uno que me dé, ¿qué se me ocurre? Pues 23 amperios, eso no voy a ver, ¿no? Antes habían 30 amperios, ahora ya no existe mucho el valor de 30 amperios y si uno ve 32 amperios. Entonces, mucho tiene que ver con el fabricante y los escalones que éste da. Entonces, ¿la idea cuál es? Dice, salvo a las dimensiones normalizadas inmediatamente inferiores, corresponde una capacidad hasta 5% menor que la calculada, en cuyo caso, señala, se pueden utilizar estos conductores e interruptores. Entonces, tampoco es que yo me aleje demasiado del valor de cálculo. En realidad, el margen de alejamiento es de 5% respecto al cálculo. Mucho cuidado con esta línea, ¿ya? A veces se pierde de vista esta premisa y ¡guau! Se lanzan simplemente al valor comercial más cercano, independientemente que esté arriba o abajo. Y no es así. Esta primera regla no nos dice eso. Fíjense la regla 3. Miren lo que dice la regla 3. Cuando se instalen dos o más cargas, ojo, de las cuales solo una pueda ser utilizada a la vez, se debe considerar la carga mayor en el cálculo de la demanda. Entonces, escúchenme. ¿Qué es esto? Son escenarios muy típicos, por ejemplo, cuando uno tiene un sistema de bombeo de agua. En un sistema de bombeo de agua suele encontrarse el uso de dos electrobombas instaladas, puestas en operación. Pero que uno hace un sistema de operatividad del proceso de bombeo con un sistema alternado, es decir, funciona una electrobomba 1, lanza, para, luego en el siguiente lance se lanza la 2 y va alternándose. Así está la lógica de operación y de diseño. Entonces nunca van a funcionar las dos juntas. Se tiene esa certeza. Frente a esa condición, ¿yo qué tendría que hacer desde el punto de vista del cálculo para el alimentador para definir la máxima demanda? En principio son dos motores, cada uno con su potencia. ¿Qué me dice la regla? Si yo tengo la certidumbre de que no van a funcionar juntas, escojo de esas dos la de mayor potencia. Y la de mayor potencia es a la que le aplico los factores de demanda que correspondan. De eso se trata esa regla 3. Ingeniero, ¿y solamente es el tema de electrobombas? No. A veces pueden ser lavanderías, o sea, lavadoras. ¿Qué se me ocurre? Planchas. No sé. Pensando en una vivienda, ¿no? Si hablamos de una empresa, una fábrica, una industria, piensen en los equipos que podrían plantearnos situaciones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, de eso se trata la regla 3. Ojo con la regla 4. La regla 4 es más o menos en la misma línea de intención, pero aquí se habla de cargas muy específicas, porque habla de cargas de calefacción ambiental y cargas de aire acondicionado. En realidad, ambas son cargas de climatización, ¿no? De un ambiente. Una me da calor, la otra me da frío. Y usualmente, pues, estas cargas de climatización no se usan de manera simultánea en un mismo ambiente, porque son condiciones climáticas diferentes. Entonces, en esa línea de opciones, ¿qué dice la regla 4? Oye, considera para el cálculo la de mayor demanda. ¿Ya está? Entonces,
No te dice que uses calefacción, no te dice que uses aire acondicionado, te dice que uses la de mayor demanda. Entonces, esa es la premisa para efectos de hacer los cálculos. Entonces, se dan cuenta que las reglas van siendo aplicadas según la naturaleza de la carga, la condición de funcionalidad. Son situaciones que no podemos ignorar en el diseño. Mire, por ejemplo, la regla 5. Aquí estamos poniéndonos en el escenario de que un alimentador tiene como elementos de carga sistemas que tienen un proceso de operación cíclico, es decir, funcionan, paran con cierto ritmo, con cierta frecuencia. Y en esa circunstancia, la carga total que aparecería conectada no debe ser alimentada al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se define la capacidad de conducción de ese alimentador en esa condición? Se calcula sobre la máxima carga que puede ser servida en un mismo tiempo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un análisis de, ¿cómo se dice?, de frecuencias de operación para ver el momento en el que determinadas cargas convergen, y esas cargas que convergen en esa condición máxima, esas son las que deben ser consideradas como valor de potencia para efecto del cálculo. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá ya estamos hablando de situaciones un poco más en la visión de proyecto, por ejemplo, ¿no? La regla 9, fíjense la regla 9. Es muy puntual porque habla de viviendas unifamiliares o departamentos de edificios. Entonces, en ese tipo de condición de edificación, cuando no se tenga información pertinente de la naturaleza de cargas, por ejemplo, dice esta regla, de que las corrientes que se pueden considerar en los conductores de acometida y del alimentador no deben ser menores a las que se indican. ¿Cuáles son? Para el caso de acometidas no debe ser menor a 4 milímetros cuadrados. Y para el caso de alimentadores, 2.5 milímetros cuadrados. Entonces, lo que se nos está planteando en esta condición solamente es la figura de cuál debería ser la mínima sección que yo podría utilizar para acometidas y para alimentadores. ¿Ya? Y nos dan pues valores de corriente de 15 amperios para cargas hasta de 3.000 vatios, 25 amperios entre 3.000 y 5.000 vatios, 40 amperios si es por encima de 5.000 y hasta 8.000. ¿No? Siempre que sea monofásico, o 15 amperios si es trifásico. Esta regla de aquí es una regla que se maneja mucho cuando yo tengo que hacer cálculos en, digamos, estructuras que tienen más de un piso y que están destinadas a vivienda. Entonces, un poco observar cómo debo tratar las áreas de cada nivel de piso para efectos del cálculo. ¿Y qué me dice esta regla? Que el área techada se entiende, ¿no? El 100% del área del primer piso techada la considero. El 100% de la área de los pisos superiores que estén dedicadas a vivienda. Cuidado, cuidado con la expresión, porque hay algunas condiciones donde las edificaciones, los segundos pisos no tienen destino de vivienda, pero pertenecen a la misma edificación. Entonces solamente hay que considerar los que tienen uso de vivienda. Y si tuviera sótano,
Al área del sótano le considero el 75% del área. Sumo y tengo el área techada total de esa edificación, que servirá para hacer cálculos específicos. Ahora, supongamos que no contamos con información. ¿Qué tipo de información? ¿De qué carga específica es la que va a haber en la edificación? No tengo esa información. ¿Cómo hago el proyecto? Entonces la regla me dice, mira, opcionalmente, cuando estés en esos casos de que tienes una edificación para vivienda unifamiliar o departamento de edificios, y no tienes información específica, mira, haz algo fácil. Asume 3.000 vatios como máxima demanda, ¿no? de ese departamento, si es que el área del departamento no excede los 90 metros cuadrados. Ya. Mira, asume 5.000 vatios de máxima demanda si es que ese departamento o esa vivienda está entre 90 a 150 metros cuadrados. Techados, cuidado, estamos hablando de eso. Asume 8.000 vatios si la vivienda está entre 150 a 200 metros cuadrados. Y la pregunta, oye, ¿y si es más de 200 metros cuadrados? Ya, compadre, si es más de 200 metros cuadrados, ya tienes que de alguna manera saber qué tipo de carga vas a tener ahí. Ya no puedes simplemente asumir, ya tienes un área de terreno, o perdón, un área construida que te obliga a saber la carga. Entonces, hasta 200 metros cuadrados podría manejar desconocer el tipo de carga. Y frente a eso, manejo estos rangos de 3.000, 5.000, y ojo, dice no será inferior a. Cuidado con la expresión. No será inferior a 3.000. ¿Quiere decir que puede ser superior a 3.000? Sí, pues. Sí. ¿Podría ser 6.000? No, porque ya entras al otro bloque, de 90 hasta 150. ¿Entiendes? Entonces, maneja los intervalos para que puedas tomar alguna decisión. Y eso ocurre fundamentalmente cuando ustedes tienen proyectos de viviendas, por ejemplo, en edificios, proyectos urbanísticos, donde hay pues cantidad de departamentos en una sola estructura, en un solo módulo, por ejemplo, de alguna forma de decirlo, en una sola torre. Entonces, estar poniendo a cada uno una carga específica, me muere viejo. Mejor estandarizo, y como tengo normalmente departamentos típicos, voy asignando un valor de potencia en estos rangos. Y así construyo, hago el cálculo general, ¿no? Perdón un ratito, por favor. Aló. Sí, dime.
Disculpen, ahora sí, retomamos. ¿Me confirman si se ve la diapositiva, por favor? Sí, profesor, ya cargó. Ya, ok. Entonces, decía lo siguiente. Esta regla 2 es una regla muy, digamos, utilizada en los casos cuando se tienen que trabajar proyectos donde hay un edificio de viviendas, ¿no? Un tema de torres de viviendas. Entonces, una forma de disminuir los cálculos, me refiero a los tiempos, es en base al metrado, al área de los departamentos, asignar un valor de máxima demanda y correr con los cálculos. ¿Ya? En esos casos, cuando no se tiene información, esa es la idea. Bien, ahora sí vamos a entrar de alguna manera a recordar para quienes ya llevaron conmigo el curso de Introducción al Diseño, para los que no, sospecho que de alguna manera también lo han visto, pero es importante recordar el proceso. Este primer trabajo que ustedes tienen que presentar es el de una vivienda unifamiliar. Entonces, la regla 050-200 y todo lo que en ella se contiene nos permite determinar la corriente que utilizaremos tanto para cometidas o alimentadores. Porque cuando hablamos de viviendas unifamiliares, la corriente que pasa por la cometida es la misma que pasa por el alimentador. Eso sí hay que estar clarísimos, ¿ya? En viviendas unifamiliares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay un proceso de cálculo. Este proceso de cálculo es un proceso en el que, sobre la base de un área techada útil que se obtiene de la edificación, yo voy a, con esos factores de área, obtener lo que se llama carga básica y la carga adicional. La carga básica es de 2.500 vatios para los primeros 90 metros cuadrados, ¿no? Para los subsiguientes 90 metros cuadrados o fracción de los mismos, por cada 90 metros cuadrados incorporaré 1.000 vatios más. La suma de esas dos cargas, de la básica y la adicional, me va a permitir a mí atender las cargas de alumbrado y tomacorrientes. Esa es la idea. Entonces, estoy partiendo de la información que yo no sé cuál es el tipo de carga que utilizaré en esas dos condiciones. ¿Ya? Por eso que voy a la carga básica y voy a la carga adicional. Luego le sumo las cargas por calefacción y por aire acondicionado. En el caso de las cargas de calefacción, tengo que aplicar la sección 270. Hay una regla específica que nos permite identificar cómo trabajar las cargas de calefacción. Es en razón al valor de la potencia y cómo aplico los factores de demandas pertinentes. Y en el caso de cargas de aire acondicionado, se trabaja con el 100% de factor de demanda. Pero no olvidemos la regla 050-106-4. Recuerden, esa regla 050-106-4 que vimos hace un instante nos señalaba que cuando teníamos cargas de calefacción y de aire acondicionado juntas y que esas no iban a funcionar juntas nunca, la que debía considerar para efecto del cálculo de la máxima demanda era la de mayor valor de potencia. ¿Ya? Pero por favor, no olvidemos esos pequeñísimos grandes detalles. Luego de ello, analizo el tema de la existencia de la carga de una cocina eléctrica. Ojo con el asunto de la cocina eléctrica, ¿ya? Lo voy a decir lento. Dice, cualquier carga de cocina eléctrica como sigue.
6.000 vatios para cocina única. Cocina única. Más 40% de la cantidad en la que la potencia de dicha cocina exceda los 12.000 vatios. Entonces, primer elemento. Si yo tengo una cocina eléctrica en esa vivienda unifamiliar y esta tiene un valor de potencia nominal de 8.000 vatios, ¿cuál debería ser su carga, su máxima demanda en ese caso? ¿Quién me lanza el resultado? Repito la condición. Tengo una cocina eléctrica cuya potencia instalada es de 8.000 vatios. ¿Cuál es el valor de la máxima demanda de esa cocina eléctrica? $6,000. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es 6.000? No tenga miedo, exprese la idea. Porque no ha superado los 12.000 kilowatts. Muy bien. Téngase confianza, dígalo con confianza. El mismo escenario. Yo tengo una cocina eléctrica de 5.000 vatios. ¿Cuál es la máxima demanda? $6,000. ¿Por qué? Porque no ha superado los 12 kilowatts. Ándale, está muy bien. Entonces ahora tengo dos cocinas eléctricas. Una de 8.000 y la otra de 5.000. ¿Qué hago? ¿Cuál sería la máxima demanda ahora? A la de 8.000 lo convertimos a 6.000 y le sumamos el 5.000. A ver, de nuevo. ¿Puede repetir, profesor? Disculpe. ¿Cómo no? Estamos diciendo que ahora hay dos cocinas. Cocina 1 de 8.000 vatios. Y cocina 2 de 5.000 vatios. ¿Cuál es la máxima demanda? Por cocina. Mejor dicho, por la carga de cocinas, ¿no? Profe, suponiendo que no van a funcionar las dos a la vez, sería 6.000. Interesante comentario. ¿Quién pone el supuesto? El propietario, ¿no? Entonces, ¿el propietario pone el supuesto o pone la condición? La condición. La condición. Ya. Entonces, una primera respuesta sería, si la condición es que las dos cocinas no van a funcionar juntas, entonces, ¿qué hago? Coge la mayor. Muy bien. La mayor Y si potencia. cojo la mayor, ¿cuánto me sale la máxima demanda? Con 6.000 quedan, profesor. Con 6.000. Muy bien, muy bien. Me están siguiendo, ¿ah? Primer supuesto. Ahora yo soy el dueño, digo, no, las dos van a funcionar juntas. Uy, ya nos puse en cuadritos. ¿Y ahora qué hago? Las dos van a funcionar juntas. Entonces, la de 8.000 la convertimos a 6.000 y le sumamos la carga de 6.000, de 5.000 digo, y sería 11.000. Sería 11.000. A ver, lo hacemos por democracia, ¿qué dicen? No, acá no hay democracia. Explico, ¿ah? Fíjense, explico, ¿ah? Escuchen, por favor. Hace un instante dijimos,
que si las dos no trabajan juntas, por lo tanto esa condición tiene que decírseme, si no trabajan juntas, cojo la de mayor potencia y aplico la regla. Y como bien dijo uno de sus compañeros, me saldría 6.000 vatios como máxima demanda. Pero en la condición de que sí trabajan juntas, estamos olvidando algo importante de la redacción. Dice, para cocina única. Si tengo dos, ¿estoy en el caso de cocina única? No. No. Entonces, cuando ya no estoy en ese caso, yo debo de tomar una decisión. Unas de esas cocinas le aplico esta regla. ¿Y a la otra qué le hago? La boto. No la compro. No, no, no. A la otra cocina la llevo a la regla número 6. ¿Qué dice la regla 6? Cualquier carga adicional a las mencionadas en los párrafos del 1 a 5. Y ojo que me salté el 5, que es calentadores de agua, ¿no? Entonces, esa segunda cocina no la puedo trabajar en la regla 4, porque dice para cocina única. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Ya. Ahora, la pregunta de los 500.000 reales. ¿Cuál de las dos cocinas dejo en la regla 4 y cuál paso a la regla 6? Y permítame, antes de lanzar la respuesta, cerrar el concepto de la aplicación de la regla 6. Dice, cualquier carga adicional a las mencionadas en los párrafos del 1 al 5, al 25% de su potencia nominal si ésta excede los 1.500 vatios. Y si se ha previsto una cocina eléctrica. O al 100% de la potencia nominal de cada una, si ésta excede los 1.500 vatios hasta un total de 6.000, más el 25% del exceso sobre los 6.000 si no se ha previsto una cocina eléctrica. ¿Se captó? Entonces hay dos condiciones. Si hay una cocina eléctrica, aplico el 25% de la potencia nominal de esa, ¿no es cierto? Si no se ha previsto una cocina eléctrica, le aplico el 100% hasta el valor de 6.000. El exceso de 6.000 le aplico el 25%. ¿Se captó? Sí. ¿Me siguieron todos? Jóvenes, ¿me siguieron? ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Escuchen, escuchen. Ya se hicieron bolas ya. La regla 6 busca reconocer otro tipo de cargas que pudieran haberse establecido a instalar en una vivienda. ¿Distintas a qué? Alumbrado, toma corriente, cocina eléctrica, calentador de agua, calefacción, aire acondicionado. Cualquier carga distinta a estas que estoy enunciando, las trabajo en la regla 6. Siempre que sean superiores a 1.500 vatios. ¿Ya? Entonces, ya se ubicaron en qué cargas son las que entran en la regla 6, ¿no es cierto? Cargas que no son ninguna de las parecidas a la de 1 a 5, ninguna, no es alumbrado, no es toma corriente, no es calefacción, no es aire acondicionado, no es cocina eléctrica, no es calentador de agua. Ninguna de ellas. Entonces, cualquier otra carga en ese contexto, y siempre que el valor de su potencia sea superior a 1.500 vatios, yo tengo que hacer una pausa ahí. Hasta ahí hago una pausa. Y digo, oye, ¿tengo cocina eléctrica? Sí, allá. Si esa respuesta es así, entonces todas esas cargas que entran a la regla 6, les voy a aplicar un factor de demanda del 25%. ¿Se captó? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ok. Ahora,
Supongamos que la condición es que no tengo cocina eléctrica. Ojo, en general estoy hablando, no tengo cocina eléctrica. Si no tengo cocina eléctrica y tengo cargas distintas a las que he señalado, superiores a 1500 vatios, entonces a esas cargas le aplico el 100% de máxima demanda. Un ratito, por favor. Pecholo, estoy en clase.
Mil disculpas, jóvenes, por favor. Pero a veces ocurren estas cosas. Ya. A ver, retomemos la idea nuevamente. Ya habíamos comprendido de que si tenemos cargas superiores a 1500 vatios, distintas a las anteriores, con la presencia de una cocina eléctrica, el factor de demanda era de 25% para cada una de ellas. En el escenario de que no tuviera cocina eléctrica y tuviera cargas superiores a 1500 vatios, ahí lo primero que tengo que hacer es identificar la potencia nominal de cada una de esas cargas. ¿Por qué? Porque la regla dice que cuando no tengo cocina eléctrica, el factor de demanda que tengo que aplicar es el 100%. Pero el 100% hasta 6000 vatios. ¿Qué pasa si la carga es 8000? Entonces, a los primeros 6000 le aplico el 100%. Al exceso de 6000, que en este caso, en el ejemplo, estoy poniendo 2000 vatios, a ese exceso le aplico el 25%. Y esa sería la manera como yo calcularía la afectación en la máxima demanda de una carga de 8000 vatios, cualquiera que fuese, distinta a las anteriores. ¿Ahora sí me captaron la idea? Sí, profesor. Ya. Ahora, regresemos al ejemplo de las dos cocinas. Entonces, en el caso de las dos cocinas, una debe quedarse en la regla 4 y la otra debe pasar a la regla 6. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ya. Si yo me quedo, por ejemplo, con la de 5000 vatios en la regla 4, la máxima demanda que voy a aplicar es 6000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Si la cocina de 8000 la llevo a la regla 6, ¿qué voy a hacer? A los primeros 6000 le aplico el 100%, ¿cierto? Al exceso, perdón, miento. Ahí le aplico el 25% a los 8000. ¿Por qué? Porque tengo una cocina eléctrica. Entonces, a los 8000, el 25%, ¿cuánto sería? 4000, 2000 vatios. Entonces, una se afecta con 2000 y la otra se afecta con 6000. ¿Cuánto tengo en total? 8000. ¿Se captó? Sí, profesor. Ya. Manejémonos al revés. Si lo manejamos al revés y pongo la de 8000 en la regla 4, igual me da 6000, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero la otra, la de menor potencia, la de 5000 vatios, le aplico el 25%, ¿cuánto me va a dar? 1000, 2500, 1250. ¿Cierto? Sumado a 6000, ¿cuánto tengo? 7250. Es menos, ¿verdad? Sí. Entonces, escúcheme. ¿Quién discrimina qué hacer? ¿Hay regla para eso? No hay regla. No hay regla. Entonces, la decisión, la discrecionalidad de cuál lleva a qué y cuál se queda dónde es del proyectista. ¿Eso está claro? Sí, profesor. Ahora, todo lo que hemos hecho, todos los pasos que hemos seguido, es para determinar el valor de qué? De la corriente. Porque calculo la potencia y hallo la corriente. ¿Me siguieron? Claro. Ese valor de corriente que yo voy a obtener, lo comparo con 40 amperios. El mayor es el que pongo. Por ejemplo, todo el proceso de cálculo me salió 25 amperios. Ah, chévere, pongo 25 amperios. No, señor, pone 40. Porque la regla dice
el mayor de A o B. ¿Se captó? Sí, profesor. Muy bien. Por favor, me comunican cuando esté faltando 10 minutos, ¿ya? No tengo idea del tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos hoy día? Hasta las 7:40, 7:40. 7:40 y son 7:17. Falta todavía. 7:17, allá. Todavía tenemos. Ahora, fíjense, todo eso, todo lo que hemos leído, es para el cálculo de el alimentador como cargas básicas. Pero continúa el tema, ojo, mire, continúa, dice, la regla 2 dice, la mínima capacidad de los conductores, las acometidas o alimentadores servidos por una acometida principal para 2 o más unidades de vivienda de una hilera de casas habitación debe basarse sobre, escúcheme aquí por favor, ¿qué significa esto? ¿Seguimos hablando de una vivienda unifamiliar? Sí, seguimos hablando de una vivienda unifamiliar. Pero en este caso, estamos hablando de una distribución de viviendas que por su cercanía están una al costado de otra y el banco de medidores está cerca. O sea, están pegaditos los medidores. Entonces, en esa posibilidad, el concesionario puede hacer lo siguiente. Escúcheme. Calcula una acometida en base a todo el consumo de esas viviendas que están cerquitas. ¿Ya? Lo calcula. Llega el primer medidor, de ahí empalma, saca para el segundo medidor, sigue empalmando, saca para el tercer medidor. Entonces lo que tengo ahí es una acometida principal, ¿ya? Para 2 o más unidades de vivienda. Entonces, en esa condición, ¿cómo se calcula ese alimentador, esa acometida? Y dice la regla. Aplico la subregla 1, todo lo que hemos visto hace un instante, ¿se acuerdan? Aplico todo eso, excluyendo solo cargas de calefacción o de aire acondicionado. Y aplicamos todos los factores de demanda requeridos en la regla 020-200. Ahora, 020-202, cuidado. La 020-202 es otra. Porque la la que hemos visto, la 050-200. Ahora, sigue, más los requerimientos de la regla 050-202, 3, la B, C y D. Entonces, hay otra forma de cálculo si yo tuviera una condición de viviendas en hilera de tipo casas-habitación. Es otro proceso de cálculo, por favor, entiendas eso. Ahora, ¿qué sigue diciendo? El total de la carga calculada de conformidad con sus reglas 1 y 2. Alto. ¿Qué significa esto? Que si estamos en el escenario, ojo con esto, estamos en el escenario de que tengo unidades de vivienda en hileras de casa-habitación. Yo debo calcular el valor de la máxima demanda de cada vivienda siguiendo la indicación anterior. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y más lo que calculé en la regla 1, entonces yo voy a sumar y dice, no debe ser considerada como carga continua. Eso de carga continua implica lo siguiente. El concepto de carga continua es entender que frente al consumo de un tipo de potencia, que por ejemplo en 4 horas de operación maneje 2 horas de operación continua, en el intervalo de ese tiempo, ¿no? Opere 2 horas, entonces se considera como carga continua. Y hay todo un proceso de cálculo distinto. O en un intervalo de 6 horas que se maneje en el intervalo de las 6 horas opere 3 horas. No necesariamente continua, pueden ser 3 horas
cachitos con cachitos, pero suma 3 horas o más de 3 horas. O sea, si suma la mitad de su tiempo, ya es una carga continua. Ahora, otro elemento importante, obviamente, en la instalación son los tableros. Miren, al respecto de los tableros, que se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Desde cómo se diseñan, se fabrican, hasta todo el rollo de digamos, los estándares, ¿no? Hoy hay todo un marco normativo interesante en el diseño de tableros eléctricos. Hoy se habla de fabricante de origen, fabricante de armado, o sea, ya se han metido una serie de normas buscando básicamente estandarizar la ejecución de tableros, que tiene un sentido técnico cierto, interesante, pero mirándolo desde otro ángulo, es un poco restringir la posibilidad de que, digamos, empresas, ¿no? Gestores de este tipo de negocios no tengan la capacidad de competir por los estándares que se ponen, ¿no? Entonces, seguir capturando el mercado de alguna manera. Pero bueno, esa es otra historia. En el tema de tableros eléctricos, entendemos todos que el tablero eléctrico concentra pues toda la carga que desde él se vaya a distribuir, ¿no? Entonces vamos a observar como elementos principales que arman un tablero eléctrico, elementos asociados al control de la carga, a proteger la carga, estamos hablando de dispositivos de sobrecorriente, dispositivos de protección diferencial, por ejemplo, línea a tierra, en fin, una serie de elementos que procuran que el sistema eléctrico funcione de la manera más segura posible. En esa intención hay ciertas reglas que el código nos plantea para, por ejemplo, saber dónde debería no estar. El código lo dice de manera negativa. No dice dónde sí puede estar, dice dónde no puede estar. El código también nos da condiciones de seguridad, de alineamiento. Entonces, un poco vamos a hablar de ello en estos momentos. Nosotros, para poder estructurar el equipamiento de un tablero eléctrico, lo que hemos debido hacer previamente es definir la cantidad de circuitos derivados que van a estar administrados desde ese tablero, ¿no? La cantidad de circuitos va a decirnos el tamaño del tablero. Así de fácil, ¿no? Obviamente, en razón a la cantidad de circuitos derivados, va a haber asociado a ellos una cantidad de dispositivos de protección. Y aquí no solamente estamos hablando de los típicos interruptores termomagnéticos y diferenciales, porque la naturaleza del tablero puede darnos posibilidades, por ejemplo, controlar parámetros que no siendo del todo eléctricos, pero son necesarios para una funcionalidad, de repente parámetros de temperatura, parámetros de presión, ¿no? Luz, no sé, una serie de condiciones que va a demandar la selección de un detector adecuado, de un traductor, para llevar la señal y dar alguna indicación de función, de operación, de parada, de lo que fuera. Pero es en términos, reitero, del tipo de carga, ¿no?
Y obviamente que cuando la cantidad de carga se incrementa, la posibilidad de tener tablero y tableros, ¿no? O sea, en este caso seríamos tableros de distribución y subtableros de distribución, se incrementa, ¿no? Y básicamente por hacer una mejor administración y gestión de la carga en particular. Porque concentrar toda la carga en un solo punto podría ser un perjuicio desde el punto de vista del control y seguridad de la propia instalación. Entonces emerge la necesidad de poder distribuir el control de carga a través de diferentes subtableros y ubicarlos estaría en la misma línea de intención que ubicar al tablero general. ¿Ya? Ahora, cuando ya pensamos en algunas ideas simples, sencillas, para, por ejemplo, pensar en dónde ubico el tablero o tableros en general, independientemente de la función, si es un tablero general, un tablero de distribución, ¿no? Un primer criterio de ubicación es valorar la ubicación del punto de suministro de energía de ese tablero. Podría ser el medidor, podría ser el tablero general, podría ser otro subtablero, es decir, quien le administre la energía, quien le suministra la energía hacia ese tablero en cuestión, se determina una caída de tensión. Y lo que queremos es que esa caída de tensión sea la menos posible. Entonces, mientras que el tablero esté lo más cerca posible al punto de entrega de energía, es mejor, ¿no? No menos relevante es el tema de la seguridad, pues, ¿no? Entonces, el tablero tendrá que ubicarse en un lugar que garantice seguridad. No solamente desde la seguridad de la propia instalación eléctrica, sino seguridad a las personas que podrían intervenir, manipular el tablero. Recuérdese que no necesariamente un electricista es el que actúa sobre un tablero eléctrico. Obviamente un técnico, un profesional en el tema, tendrá pues la debida habilidad y competencia para saber cómo intervenir un tablero. Pero el que no, entonces su manipulación debe ser totalmente segura para efectos de no generar ningún riesgo en las personas. Y un último criterio para ubicar al tablero es esto que denominamos centro de cargas. Es decir, si pensamos en las cargas eléctricas como pesos distribuidos y en el tablero general o en el tablero en específico como el centro de carga, entonces estaríamos diciéndonos que la ubicación del tablero es el punto más equidistante, ¿no?, a todas las otras cargas, para que tenga el mismo efecto. Entonces, eso significa que la posibilidad de distribución de energía, habiéndolo ubicado en el centro de carga de la edificación, haría que la cantidad de pérdida en la distribución sea la menor posible. No siempre se logra, por cierto, ¿no? Pero es un poco el criterio para ubicar a un tablero. Ahora, cuando hablamos de tableros, por ejemplo, orientados a cargas motrices, o sea, estamos hablando de un tablero de control de motores. Estos están mucho más asociados a procesos productivos. Entonces la ubicación ya va cambiando y va tomando otro tipo de condicionamiento. Por ejemplo, la facilidad con la que el operario pueda controlar el proceso productivo asociado a esa carga. Entonces, eso podría generar que los tableros se encuentren en un lugar de fácil acceso del operador, de fácil visión del proceso, ¿no? Entonces, sería en esa línea de intención el lugar más propicio. Pero no menos relevante está en que el lugar garantice los niveles de protección, tanto mecánica como eléctrica, de ese tablero. Y eso estará en directa relación con la naturaleza del proceso productivo.
Miren, hay procesos productivos que, por ejemplo, tienen mucho residual de madera, mucho residual metálico, entonces, o mucho polvillo metálico, y ahí entonces la ubicación del tablero es bastante riesgosa por el polvo mineralizado, que podría generar cierre de circuitos y cortocircuitos. Perdón. Entonces, en esas condiciones, la ubicación del tablero debe aportar pues niveles de protección mecánica y eléctrica que garanticen operatividad total. Y lo mismo pues en el caso de los tableros de control de motores, el concepto de centro de carga, ¿no? Y ahí con mayor razón porque las cargas eléctricas no suelen ser las mismas. Entonces la idea de ubicar al tablero general o de distribución lo más cercano posible al centro de carga sería la mejor decisión. A partir de aquí ya empezamos a enunciar o a desarrollar algunos temas que se encuentran en el código de utilización que versan sobre los tableros, en este caso específico, en unidades de vivienda. Entonces, miren la primera regla, es simple, ¿no? Debe instalarse un tablero en cada unidad de vivienda. Dice, ya, fácil, ¿no? Excepto, ojo, excepto, dice. ¿Excepto dónde? En las unidades de vivienda de hoteles, moteles y en viviendas que no cuenten con una medición individual de su consumo de energía. Oye, ¿cómo es esto? Si pues a veces el vecino no tiene medidor y otro le vende. Eso está prohibido en razón de esto, ¿no? Entonces, y aquí estamos hablando del tablero, ¿no es cierto? Entonces, no debe ubicarse el tablero en condiciones de esta naturaleza. Ahora, todo tablero que se instala en razón de la regla 1 debe tener un solo suministro de energía. Un tablero, un suministro. ¿Ya? Es poco usual, ¿ah? Es poco usual, pero normativamente viable, posible, que en la caja de medición, la caja de conexión, la caja toma, usualmente lo que hay es un dispositivo de protección, un limitador de potencia, para que el usuario no consuma más de la potencia contratada. Y poco usual, digo yo, también es que haya un tipo de protección de riesgo de incendio por fallas a tierra, ¿no? Entonces, si eso fuese así, el interesado podría solicitar al concesionario la posibilidad de colocar un interruptor diferencial, ¿ya? Ahora, ese interruptor diferencial se puede instalar en forma separada o combinada, pues, con las diferentes unidades de dispositivo de protección que tiene digamos, el esquema, ¿no? Cualquiera que sea el caso, es decir, si se hace de manera separada o se hace combinada, ¿no? La corriente residual que haya en el dispositivo respectivo debe permitirme hacer coordinaciones con los dispositivos. La coordinación entonces no es un tema exclusivo de los interruptores termomagnéticos, sino también de los interruptores diferenciales, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema, ya más que nada de tipo constructivo o procedimental, ¿no? En todo tablero de una vivienda debe haber un interruptor general, siempre, ¿no? De manera que cuando uno quiere abrir un circuito en particular, queda total y automáticamente aislado, ¿no? En el tablero de una unidad de vivienda, cada circuito derivado
mirando la regla 050-108, cuidado, debe estar protegido por un interruptor automático del tipo termomagnético. Ojo, acá están los datos. Los datos básicos técnicos están acá. Yo cumplo esto, puedo cumplir cualquier otra condición, pero aquí están los datos. Y dice que debe tener dispositivos de protección contra sobrecorriente. En el caso de los diferenciales, se precisa que se debe instalar por lo menos un interruptor diferencial general, con un valor de sensibilidad de corriente de 30 miliamperios. En la regla 7 nos señalan cuáles son las posibles combinaciones en las que yo podría utilizar ese interruptor diferencial en un tablero. Es decir, o lo pongo a aguas arriba, como dice, controlando todo, o en su defecto podría hacer combinaciones para que el interruptor diferencial pueda proteger 1, 2 o hasta 3 circuitos derivados diferentes. Y como probablemente ya ustedes manejen la idea, la corriente nominal del dispositivo de protección, en este caso el diferencial, debe ser igual o mayor que la corriente nominal del dispositivo de protección, del interruptor automático. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la regla. No es que alguien se le inventó y dice, ponle, mira, igual o mayor. No, alguien se inventó eso. Está normalizado. Está puesto en la regla del código pertinente. Estas reglas tienen que ver con las posibilidades de validación. Es decir, si yo pongo un interruptor diferencial, puede controlar hasta 3 circuitos derivados, ¿no? Un solo diferencial puede controlar hasta 3. Yo podría decir que sea 1, 2, o podría asumir que me conviene que haya un diferencial por cada circuito. En realidad, desde el punto de vista de la protección, donde esté el diferencial va a proteger al circuito o cargas que estén conectados. El tema, digamos, funcional, operativo, es que cuando yo tengo un diferencial que está protegiendo diversos circuitos derivados, 3 como máximo, y uno de ellos fallara por esta condición, los otros 2 también van a salir de servicio. Por eso que desde el punto de vista de la operatividad, de la funcionalidad, ¿no? Los circuitos, los interruptores diferenciales están totalmente aislados de las otras cargas, ¿no? Para evitar justamente esta problemática, ¿no? Bueno, creo que eso sería el contexto del comentario. Como les comenté, el tablero lo maneja de manera inversa, es decir, no te dice dónde debe estar, sino te dice dónde no deben ser ubicados. Armarios, cuartos de baños, escaleras, ambiente de doble altura. Fíjense, yo justo una de las llamadas que había entrado mientras estábamos aquí en clase es por un proyecto que se está manejando, donde el que ha hecho el proyecto colocó la instalación de un tablero en un lugar donde hay una rampa. Una rampa que es, en términos prácticos, es un ambiente de doble altura, ¿no? Porque hay un desnivel. Entonces, si es un desnivel, yo no puedo ubicar a un tablero eléctrico ahí, independientemente de que sea general, tablero de distribución, independientemente de todo aquello. Como hay un cable de nivel, hay un doble altura, y yo no puedo instalar ahí el tablero. Y cuando tengo que hacer uso de un marco normativo para generar ese nivel de observación, tengo que hacer referencia a ¿no? Otro tema muy tocado es el asunto de la regla 2 de la 150-402.
Miren, es simpaticona la regla, porque precisa que los tableros en unidades de vivienda se deben ubicar tan alto como sea posible, escuchen la idea, pero teniendo en cuenta que ninguna manija de dispositivo de protección quede a más de 1.7 metros sobre el nivel del piso. Ojo, ojo, por favor, con el comentario. Ninguna manija del dispositivo de protección quede a más de 1.7 metros. Entonces, cuando por un tema de usos y costumbres, para fijar un tablero eléctrico, se mide el borde superior de la caja del tablero y a partir de ahí se mide 1,80 m hacia abajo, ¿está trastocando esta regla? En términos de resultados, quizás no. Quizás, digo, cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se mira el borde superior de la caja del tablero que se va a instalar, lo que haya inmediatamente debajo de ese borde es un poco el desarrollo del equipamiento del tablero. Y un poquito más abajo viene el interruptor general. Y el interruptor general es el dispositivo por lo usual el más alto instalado en un tablero. Entonces lo que yo tengo que mirar es que la manija de ese interruptor general no esté por sobre 1.7 metros del nivel del piso terminado. Y digo, cuando digo terminado es donde está ubicado el tablero. Entonces esa es la regla, en realidad. 1.7 metros sobre el nivel del piso terminado. Pero estamos hablando de la manija más alta de un tablero. Entonces, por favor, hay que tener muy en cuenta esta figura. Y es más, hay una regla aguas arriba, es una regla distinta, en donde hace alusión que esta, digamos, valoración de ubicación hay que respetar en toda otra condición donde hay un tablero eléctrico. O sea, ya se generaliza el concepto. ¿Ya? También es cierto que todo tablero eléctrico debe tener una correcta identificación de las señales de advertencia y peligro. Estas son señales que ya están normalizadas. ¿Ya? Color, tamaño, todo eso está normalizado. Profesor, disculpe que le interrumpa, faltan 10 minutos para... Ya, gracias por el alcance. A ver si termino en esta idea. Ya, acá me está diciendo del agrupamiento de dispositivos de protección en tableros de distribución. O sea, cómo yo puedo ir agrupando los circuitos, ¿no? Dice, cuando el número de circuitos derivados de alumbrado que se originen en una caja común que exceda de 2 en un sistema monofásico o 3 en un sistema trifásico de 4 conductores, los dispositivos de sobrecorriente que protegen tales circuitos deben ser contenidos en un tablero. Es decir, si yo tengo ya esa condición de salidas y los voy a proteger desde algún punto en particular, esa protección debe estar dentro del tablero. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Dice, cuando no se requiere un tablero y se utilizan interruptores provistos con fusibles, todos los dispositivos de sobretensión deben tener la misma capacidad nominal. O sea, la intención es que de ocurrir una fusión, todas las fases son las que hayan interactuado, ¿no? Simultáneamente. Ya, creo que nos vamos a quedar aquí entonces, en circuitos derivados. ¿Qué diapositiva sería? Diapositiva 37. Ya, voy a registrar. Más bien, la próxima semana pero estamos miércoles, ¿no?
Miércoles 13. Entonces, en instalaciones eléctricas 1, nos estamos quedando en la diapositiva 37. Decía que para la próxima semana vamos a darnos el tiempo para volver a hacer la presentación del mapa conceptual, ¿ya? Para recuperar esa validación. Bien, muchachos, entonces, de mi parte, eso sería todo por hoy. Sí, Jara, quería comentar algo, dime. Profesor, disculpe, no, le quería imaginar si me tomó en consideración en la lista, porque cuando tomó listado no estuve presente, todo un inconveniente. Luego le escribí al chat. Ah, pero cuando ya estoy en clase ya no miro el chat ya. A ver, déjame validar el tema de... Creo que fuiste el único que no contestó. A ver, un ratito. Jara, sí, justo acá estás con inasistencia. Jara. Ya, solucionado. Ok, profesor, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguien más? Avanto, sí, coméntame. ¿Cuál es el tema, Avanto? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Yo no pertenezco al curso horario, ¿de acuerdo? Estoy llevándolo en paralelo porque me matricularon a mí. O sea, yo pedí la matrícula, me matricularon al azar, solo con mi horario. Entonces, no me matricularon con usted, había pedido que me matriculen con usted. Así que no sé si me puedo, bueno, asistir a su clase. Obviamente no voy A a ver, participar. de nuevo para entenderte bien. Ok, le Tú explico un poco el estás haciendo contexto. un proceso de, ¿qué? ¿De rectificación de matrícula, No, ampliación? ¿Qué cosa? no, la rectificación ya pasó. Ya pasó Entonces, la no. rectificación, ya. Sí. Entonces, Entonces, yo estoy llevando el curso también con el profesor Damas, pero ya. quiero saber si además de llevarlo con el profesor puedo asistir a su clase en virtual. O sea, Ah, obviamente no voy a participar, ¿no? No voy a interrumpir, pero me gustaría estar presente al menos para asistir a su clase. En principio no tengo inconveniente. En segundo lugar, no sé cómo accedes porque creo que Ah, ya, con el grupo de... te comparten el link, sospecho, porque Bueno, en el grupo de Excel que lo otorga el centro de estudiantes, cuando uno ya entra al WhatsApp, aparece ahí el link de la clase de Meet. no debería, Sí, porque pues se no supone debería ser así. que nadie que no pertenezca al curso debería entrar al curso. Esa es la intención. Claro, claro. No, por eso justamente le quería pedir permiso a ver Están si es haciendo que... las trampas, y no debería ser pues los propios representantes estudiantiles los que hagan eso. No, suena raro que ellos mismos propicien No, claro, lo que ocurre es que yo me he metido situaciones. al grupo de WhatsApp, obviamente no debía haberlo hecho, para poder tener el link y todo esto, ¿no? Entonces quería saber, por eso justamente le quería pedir permiso, ¿no? Para Entiendo que poder... no se te cruzan entonces, o sí se te cruzan. Sí, se me cruza, sin embargo, los días que se me cruce, lógicamente no voy a estar, ¿no? Voy a estar en la clase del profesor Vas a Damas. hacer, vas a hacer algo así como errático, a veces sí, a veces no, tipo Julio Iglesias. No, por ejemplo, el miércoles que viene, a mí me toca exponer, entonces, en mi clase. Entonces, lógicamente no voy a poder estar aquí, ¿no? Es justamente en la clase del profesor Damas. Ah, y entonces, ¿el cruce es total o solamente un No, día? un día, Ah, el día miércoles. el día de hoy, exacto. Y con las 3 horas exactas. Exactamente, a ver, yo tengo mi horario abierto aquí, así que mi curso del miércoles es a las 17:10, o sea, a las Ya. 5:10, ¿no? Hasta Hasta las 19:40. las 3 horas exactas. Sí. Y el profesor Damas, bueno, acaba más temprano, ¿no? A veces. Ah, bueno, ese es otro tema. Sí. Uy. En principio, reitero, yo no tendría objeción alguna, pero ¿cómo se llama? No sé cuál sería la ventaja que tú tendrías en llevarlo así, no sé, Ah, no no, es logro simplemente valorar mero, tu
mero aprendizaje, realmente. El profesor Damas tiene una manera de enseñar, usted también, ambas me parecen correctas, y mientras más enfoques tenga del mismo curso, pues me parece una manera de repaso, ¿no? Bueno, me Bueno, gustaría por eso. es tu decisión. Lo que sí, por favor, participar, intervenir, toda la que tú puedas hacer. Obviamente que en el tema de trabajos en específico no podrás participar en ningún grupo, ¿no? Porque eso sí sería distorsionar el avance del trabajo del grupo. No, sí, no se preocupe. Mi participación en la clase se va a limitar a estar como estatua aquí aprendiendo. Listo, ok, no hay problema. Bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, bien Profesor, jóvenes, entonces. profesor, disculpe, una consulta. Sí, Auris, te escucho. ¿El tema de las asesorías van a estar abiertas o no hay posibilidades esta vez? Ya, en el tema de las asesorías, sí, en lo pronto, es viable. Yo tuve justamente hoy, por un tema totalmente diferente, no podía entrar a internet. Entonces dije, ¿y ahora cómo comunico que no puedo entrar? Y me acordé del grupo, porque nadie escribe. Y cuando entro al grupo a escribir, observé que alguien había pedido una asesoría. Dije, yo que no he mirado nada de estas cosas. Ahora ya voy a estar más atento, porque sé que ya las están pidiendo. Como siempre digo, cuando un grupo plantea, sí, por favor, identifíquense quién es para yo poder responderles, ¿no? Y si en el horario que ellos plantean, yo en lo personal no pudiera, puedo replantear un horario, un día, y si convergemos, acá pues se hace, ¿no? Y si no, bueno, pues a esperar las posibilidades, ¿no? Yo no me cierro a ese asunto, estoy totalmente abierto a la idea, ¿no? Más bien las disculpas del caso, al grupo que escribió, es imperdonable de mi parte. No pensé que tan rápido iban a pedir ese tipo de ayudas, pero sí, totalmente abiertas a la disposición, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bien, entonces, Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Cuídense.